El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la dinámica que han venido trayendo los profetas durante estos días, obedeciendo la palabra del Señor y todo lo que el Señor les está pidiendo que comuniquen al pueblo, tiene un solo fin, y es que Israel alcance la estatura exigida por el Señor para que puedan encontrar la paz, para que puedan experimentar la alegría que tanto desean, para que puedan gozar en su interior de su amor. En pocas palabras, para que Israel pueda llegar a esa comunión profunda e íntima con Dios, el Dios de Israel, para que verdaderamente Él llegue a ser su Dios, su dueño, su todo, su única y absoluta dependencia, su proveedor, su Señor, su Rey, su pastor, su guía, y para que el pueblo llegue a ser verdaderamente de Dios. Es la dimensión esponsal que también ha venido reclamando el Señor al pueblo de Israel. Y en esa dimensión esponsal, como Él siendo su único marido y ella siendo esposa de Él, viene a denunciar la infidelidad de su esposa, de su pueblo, que un día se comprometió a serle fiel y no se mantuvo perseverante, no permaneció en esa fidelidad que le había prometido cuando, habiéndolo sacado de Egipto, después del tormento que ellos vivieron fruto de su propio pecado, de su propia maldad, de su propia desobediencia, de su propia rebeldía, de su propia dureza para escuchar la palabra del Señor y ajustarse a ella, vinieron las consecuencias de ese pecado personal, como hoy lo está precisamente aclarando el profeta Ezequiel, y entonces claman al Señor. El Salmo lo dice claramente. No recuerdo si es el Salmo 80, 81, pero por ahí está ese Salmo. Y dice: experimentaron la dureza, experimentaron los efectos de su propia infidelidad, clamaron al Señor en su angustia y Dios los liberó cuando estaban allí en Egipto. Y cuando fue Moisés enviado por Dios a ponerle las condiciones al pueblo, a hablarle de la promesa que Dios les hacía de liberarlos, pero también a aclararle al pueblo la responsabilidad con la que ellos se comprometían libremente, ellos dijeron que estaban dispuestos y que iban a hacer todo lo que el Señor les pidiera. Ese era lo único que tenía que hacer Israel: dejarse orientar, dejarse guiar por la palabra de Dios, dejarse llevar por Él, dejarse iluminar por Él. Pero cuando el Señor no solamente propone el camino, sino que los lleva por el camino que los va a conducir a la salvación, que es el desierto, a Israel no le gustó, a pesar de que ya le había dicho al Señor que sí, que ellos estaban dispuestos a caminar por los caminos que Él les propusiera para alcanzar esa libertad, esa salvación
esa plenitud, esa paz tan deseada. Pero cuando Dios les mostró el camino que los iba a conducir a la salvación y que les iba a traer la verdadera libertad del corazón, a Israel no le gustó ese camino, porque estaba apegado a su propio criterio, porque estaba afianzado en su propia soberbia, porque no quiso renunciar a los criterios que a ellos les parecían, a los caminos que a ellos les parecían, y creyeron que Dios iba a ajustar a sus propios criterios, y cuando vieron que Dios no se dejó manipular ni ajustar a sus propios criterios, se rebelaron, comenzaron a murmurar. Y por eso hoy el Señor, a través del profeta Ezequiel, le advierte al pueblo que no es el pecado de sus padres, porque ellos repetían un refrán constantemente: fueron nuestros padres los que cometieron infidelidades, los que comieron agraces, y a nosotros nos está dando la dentera. Este castigo, este sufrimiento, esto que estamos padeciendo, es por culpa de nuestros padres. Y manda el Señor al profeta Ezequiel advertirle al pueblo esa mentira que anda repitiendo, esa mentira que se ha creado, esa imagen falsa que se ha creado, para decirle que no es por la culpa de sus padres, que es por su propio pecado, su propia responsabilidad. Y que todas las tribulaciones, los efectos que padece, toda esa opresión interior y esos ataques constantes del demonio son por su culpa, son por su propio pecado. Porque quien camina por las sendas del Señor ya está justificado. Quien le obedece al Señor ya está justificado en su corazón. Quien le es fiel al Señor ya está justificado en su interior por su fidelidad a la palabra del Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica, en la tercera parte del Catecismo, cuando nos habla de la dignidad de la libertad, precisamente nos advierte a nosotros los católicos de esto. Cada uno es responsable de sus propios actos. Por la excelencia de la libertad y su dignidad como Dios la ha entregado. Por lo tanto, nadie puede decir que peca por culpa de otro, o que peca porque Dios lo quiere así, porque está en la voluntad del Señor. La orientación de la revelación bíblica en la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia y del magisterio es muy diferente. Cada uno peca porque quiere. Cada uno cae porque quiere. Y la Iglesia también nos lo advierte en la tercera parte del Catecismo. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes lo trae clarísimo, y las diferentes encíclicas que se escriben después del Concilio Vaticano II para hablarnos de la dignidad de la libertad, antes del concilio también, nos lo advierte claramente. San Juan Pablo II en la Veritatis Splendor lo deja clarísimo. El pecado y sus consecuencias son responsabilidad de cada uno. Porque Dios a todos nos capacitó con las gracias suficientes para saber discernir entre el bien y el mal. Y el que se equivoca y comete un error, lo hace porque quiere. Hasta tal punto que incluso en esa exigencia de la palabra del Señor, y que hoy lo trae el profeta Ezequiel, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que incluso la única que no tiene culpabilidad es la ignorancia invencible. ¿Y dónde está esa ignorancia invencible? En una persona que no tiene, está incapacitada de facultades para conocer entre el bien y el mal. Una persona con síndrome de Down, con incapacidades racionales demostradas y testificadas por la ciencia, no porque a ella le parezcan, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de ser juez sobre sí mismo. Por eso hay un dicho en el proceso penal o en el derecho penal que dice que nadie es juez y parte.
Si alguien desconoce, por ejemplo, los criterios para discernir entre el bien y el mal, es porque quiere, no porque no se le hayan dado. A todos, absolutamente a todos, católicos, cristianos, no cristianos, ateos, se nos entregó la revelación como un don. Y a nadie se le ha prohibido en este mundo, por lo menos desde la naturaleza divina y la naturaleza religiosa, tener contacto con la revelación bíblica. Que haya gente que no le quiera leer la Sagrada Escritura, que no le guste, que no sienta su atracción por leer, eso es responsabilidad de ella. Pero a todos se nos entregó. Que un católico desconozca hoy las obligaciones que tiene como católico y qué contrajo el día del bautismo, por lo menos sus padres y padrinos contrajeron por él o por ella, es porque quiere. No porque carezca de luz, porque el Señor a todos nos ha dado la luz, diferente a una persona que no sabe leer, y hasta las personas que no saben leer le dan ejemplo a uno. Yo me los encuentro constantemente, abuelitas que nunca fueron a la escuela y ponen a sus nietos a que les lean el catecismo o les lean la palabra de Dios. Abuelos y abuelas que incluso aprendieron a leer con la Biblia. De estos habla hoy el profeta Ezequiel, estos que se preocuparon por ser responsables con su vida, por serle fieles al Señor. Esa es una ignorancia vencible, porque nadie, absolutamente nadie, está incapacitado. Este refrán hoy se repite de otra manera en nuestro contexto actual, porque le echamos la culpa a las circunstancias, como pasó en Colombia con el mal menor, en orientaciones de sacerdotes, de pastores, de teólogos, nefastos. Es que el problema fueron las circunstancias, porque es que solamente teníamos 2 candidatos y no había otra posibilidad, y eso es mentira. Estaba la posibilidad del voto en blanco, estaba la posibilidad de la abstención, incluso estaba la posibilidad de la propia conciencia y la libertad de conciencia que tiene cada uno, porque a nosotros nadie nos puede obligar a nada. Nadie, ni siquiera un Estado, ni un poder político. Y por eso hoy en el derecho, aunque han intentado quitarlo, existe la objeción de conciencia. Que haya gente cobarde, que haya gente miedosa, que haya gente que no quiere amar verdaderamente al Señor, que haya gente acomodada a las comodidades del mundo y le guste todavía el mundo y por los intereses mundanos se venda, que haya gente que tenga intereses de poder, de dinero, de fama, eso ya es otra cosa. Que haya gente que no le interese para nada la vida eterna y la salvación eterna, aunque hablen de Dios, prediquen a Dios, hablen de la Virgen, oren, recen, eso es otro cuento. Pero para ellos, es esta advertencia hoy del profeta Ezequiel. Cada uno se hace responsable. No son las circunstancias. En relación con el mismísimo demonio, con el ocultismo, todo. ¿Cuándo el ocultismo puede llegar a hacer efecto en una persona? Cuando tiene endijas abiertas. Porque ella es responsable. Una persona que vive en esa dinámica de vivir en la santidad y en la gracia de Dios y para Dios, aunque el demonio le atormente, aunque le veje, aunque Dios permita a veces muchas cosas, esa persona siempre se va a mantener intacta en la fidelidad, en la paz, en la alegría del Señor. Tendrá tribulaciones, pero saldrá fácilmente sin que el demonio termine triunfando. Pero nadie puede decir, es que yo caí en el pecado porque me están haciendo brujería. Eso es culpa de eso. Caíste en el pecado porque quisiste. A ti te pueden hacer reunirse en todos los brujos del mundo, los más poderosos entre comillas, o todos los satánicos, o los masones, o los que sean,
que trabajan con ocultismo para hacerte daño. Y si tú tienes orientado el corazón, como dice el profeta Ezequiel hoy, como el niño que le llevan al Señor, se los llevan al Señor estos niños porque se hacen dependientes del Señor. Y tu vida está dependiendo solamente del Señor y lo buscas constantemente y le oras constantemente. Y tú te has hecho dependiente ya de Él en los sacramentos, en la Eucaristía, en la palabra. Te has hecho dependiente de Él a través de la Virgen porque tu única dependencia para sobrevivir en esta tierra, en este mundo, es Dios y nada más que Dios, y a Él le buscas constantemente como lo hace el niño o los niños que le llevan al Señor hoy en el Evangelio. A ti te pueden hacer externamente muchísimas cosas, pero el alma, el corazón, la conciencia, nunca te la pueden tocar. El diablo podrá perturbarte con fijaciones en la mente, ideas falsas, y atormentarte a un nivel alto, pero nunca podrá tocar tu libertad. Esa es tuya, te la entregó Dios a ti. Y tú eres el que decide si pecas o vives en gracia. Eso lo decide cada uno. Es mentira cuando incluso en procesos de todo esto de exorcística, de liberación, se dice, pobrecita persona, es que está metida en el pecado y no sale ahí porque el diablo la tiene. El diablo no tiene ningún poder y autoridad sobre la libertad humana, más que el que uno le dé. Y es tan grande la dignidad de la libertad humana que ni Dios te obliga. Una persona puede decidir cerrarse a Dios y no querer el cielo, y aunque a Dios le duela, y aunque Él es Dios, y aunque Él es omnipotente, y si esa persona se cerró, que puede pasar, el catecismo lo advierte cuando habla del infierno, cómo hay personas que se obstinan tanto en el mal, que se cierran a la gracia y no quieren la gracia, y eso lo deciden deliberadamente. Y Dios no se mete, porque Dios no obliga a nadie. El decreto Dignitatis Humanis del Concilio Vaticano II precisamente nos habla de esta dignidad tan alta de la libertad que tiene el ser humano frente al ámbito religioso. A mí nadie me puede obligar a ser católico, ni nadie me puede obligar a ser cristiano, ni nadie me puede obligar a ser ateo, ni nadie me puede obligar a hacer una cosa o a la otra. Esa es decisión mía. Nadie me tiene por qué obligar a estar en un grupo o en otro, aunque haya gente muy perversa hoy dentro de la Iglesia que utiliza, de hecho, ese decreto Dignitatis Humanis lo advierte para nosotros los católicos. Jamás podemos utilizar la coerción psicológica para manipular a la gente y obligarla a estar en ciertos lugares en el ámbito religioso y en la Iglesia católica. Imagínense un párroco que le diga a una persona que tiene que estar en un grupo bíblico y que si no está en ese grupo bíblico nunca se va a convertir, nunca va a ser miembro de la Iglesia, nunca se va a salvar. O que si no está en el grupo de cursillistas, entonces no puede venir a la parroquia a la Eucaristía. Es tan tremendo lo que vivimos hoy en la Iglesia, y hay laicos terribles, engañados por el diablo, que manipulan la conciencia de la gente y le dicen que para estar en gracia tienen que estar en cierto grupo y hacer una cantidad de prácticas piadosas. Muchas de ellas uno no sabe si están aprobadas por la Iglesia o no, y si es verdaderamente la orientación de la Iglesia o no. Estos mismos que llevaron a la gente a cometer este error tan terrible en las elecciones presidenciales. Y por eso cada persona, en la medida de conciencia y conocimiento que haya tenido frente a esta falta, a esta infidelidad a Dios y a la moral y a la verdad y a la libertad humana y al bien, porque es una ofensa al bien y a la dignidad del Estado y a la dignidad de la verdadera vocación política y a la dignidad de la verdadera democracia y la justa democracia, cada uno se hace responsable en la medida de conocimiento que tiene.
porque cada uno se hace responsable, lo dice hoy el profeta Ezequiel. Hubo gente que fue más consciente que otra, a mí me consta. Por lo menos los grandes promotores aquí en Colombia de eso fueron muy conscientes y advertidos antes de tiempo. Ellos tenían la advertencia. Hoy andan justificándose y defendiéndose, pero lo sabían claramente. A varios de ellos yo los recibí horas y horas acá. Y hay que orar por ellos, pobres, porque están empecinados en su error. Y a cuentas que le van a dar a mi Dios, si no se arrepienten rápidamente. Y todos los que los están aplaudiendo como algo justo y los defienden, incurren en culpa, de manera deliberada. Y eso es muy grave. Y por eso el Señor en el capítulo 33 le dice al profeta Ezequiel, háblales, porque si tú no les hablas, yo te pediré cuentas de ellos. Si tú les hablas y no te hacen caso, ellos se harán responsables. Y el Señor los ha corregido mucho, y los está corrigiendo. Hay un movimiento laical que se empecinó en eso, a correcciones que ha llevado. Y el Señor los está reprendiendo muy fuertemente por su obstinación y su ceguera, porque los ama tanto que con la vara les está dando. Y sobre todo de sus dirigentes, que son los más llenos de soberbia y que no le hacen caso al Señor. Y se justifican diciendo mentiras. ¿Qué es lo más grave? Citan el magisterio de la iglesia sin que el magisterio de la iglesia diga eso, lo manipulan, porque no dice eso. Es muy grave, porque cogen la verdad de la iglesia, cogen a la iglesia católica, la manosean para lograr sus propios intereses. Y lo más grave en la iglesia es que hay pastores así, sacerdotes, predicadores, que cogen la verdad, la manosean, la convierten la verdad de Dios en un prostíbulo para justificarse en ellos, en sus corrupciones, en sus maldades. Y por eso a quienes el Señor nos ha dado la tarea de ser centinelas lo podemos callar por el bien de esas almas. Y hay de los que les aplauden, hay de aquellos que incluso hasta interiormente les justifican, porque se harán responsables también. Por eso en la Eucaristía pedimos perdón al Señor por todas las faltas de omisión, pensamiento, palabra, obra y omisión. Es que cuando nos hacemos indiferentes frente al pecado del otro, y estos días nos lo advertía el Señor en su palabra, ve y corrígele, que lo de las elecciones fue una falta grave. Claro que fue una falta grave en los católicos. Y gracias a Dios, por pura bondad, muchos se dieron cuenta y se arrepintieron. Y esos gozan hoy de paz. Y esos gozan hoy del blindaje del Señor, aunque el diablo les dé duro. Pero en su libertad los tiene protegidos el Señor. A los otros no. El diablo manipula esas libertades y los lleva a pecar. ¿Saben cuál es el daño más terrible? El daño más terrible es caer en el pecado. Que a uno no lo quieran los hombres, o no lo acepten los hombres, o no lo acepten acá, o estas personas dentro de la iglesia no lo acepten a uno, o un sacerdote, un obispo no lo acepte, eso va y viene. A nosotros no nos justifica un sacerdote, a nosotros no nos justifica un obispo, a nosotros no nos justifica un cardenal, ni siquiera el Papa tiene esa potestad de justificar la conciencia humana. A nosotros nos justifica Cristo. ¿Y cómo viene esa justificación? Esa justificación viene por la obediencia a Él, porque es el único capaz de perdonar pecados. Les llevan un paralítico y antes
de sanarlo de la parálisis, Jesús se dio cuenta que había una parálisis peor en él, y era la del pecado. Y como Cristo sabía que estaba arrepentido, porque él estaba arrepentido, y aunque los que lo trajeron, o él, no recuerdo bien, busca la sanación de su parálisis, Cristo se había dado cuenta que este hombre ya sufría en su interior por una parálisis peor, y era su propio pecado, y que buscaba y clamaba en el silencio la justificación de Dios. Estos son los pobres y los humildes, los chiquitos, que le traen al Señor. No crean que los evangelistas nos muestran a estas personas puestas a los pies de Jesús de manera fortuita o deportiva o por azar. No. El evangelista en su intención nos está diciendo, estos buscaban a Yahvé desde hacía tiempo y ya clamaban su misericordia y le pedían. Y por eso se resultan a los pies de Jesús, porque a ellos se les revela la promesa mesiánica salvífica de la que hablaban los profetas, que justifica y hasta perdona el pecado. Este perdón del que está hablando hoy el profeta Ezequiel, y Cristo se dio cuenta y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y se escandaliza todavía porque está perdonando pecados. Si eso solamente lo puede hacer Dios. Los fariseos eran muy conscientes de que el perdón de los pecados solamente lo puede dar Dios. Usted puede ir a confesarse donde un sacerdote, y si va arrepentido de corazón, con contrición de corazón, con el propósito de no volver a pecar, de convertirse de verdad. Y ese sacerdote lo puede regañar en la confesión y le puede decir cuanto quiera, ¿sí? Al fin de cuentas, a usted eso no le debe importar. A usted le debe importar lo que viene de parte de Cristo, que es la absolución. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A muchos nos ha pasado eso en la confesión. Yo siempre pienso y digo, pues igual yo no voy detrás de la interpretación que haga de mí. Cualquier sacerdote que sea, o obispo, cardenal o el Papa, yo no voy detrás de la interpretación que él haga de mí. Yo voy detrás del perdón de mis faltas y mis pecados, que me las va a dar aquí el Señor en este sacramento. Y eso es lo más importante. Independiente si al Padre que está administrando le gustó o no le gustó, yo voy detrás del perdón de mis faltas. Y a mí me justifica Cristo, y a mí me justifica su palabra, y a mí me justifica la coherencia con su palabra. Porque si yo no soy coherente con la palabra del Señor, si yo no estoy siendo coherente con lo que Él pide, que pide una pureza de corazón, que pide una limpieza de corazón, que pide una rectitud de corazón, si yo no soy coherente no va a ser justificado. Así afuera todos me aplaudan y tenga montones de sacerdotes aplaudiéndome, obispos aplaudiendo, cardenales aplaudiéndome, o al Papa aplaudiéndome. Qué pecado, todos nosotros somos limitados humanamente y no tenemos esa gracia. A nosotros nos dio un aparatico para identificar, ¿sí?, lo que hay en el interior de cada persona. Eso solo lo conoce el Señor. Pero hay gente que vive en la mentira, vive en el pecado y dice, no, a mí lo más que me importa es que Dios conozca mi conciencia, para justificarse ante los demás. Porque le importa la justificación de los demás. Y su conciencia ya martillándole, esto que estás haciendo no está bien, esto que estás haciendo no está bien, y la voz de allá, esto que... Y la gente desaborada buscando en qué entretenerse por fuera para no escuchar su conciencia, porque uno cuando se da cuenta, cuando es capaz de estar delante del Señor, mucho tiempo, desnudo ante Él, y saber cómo tiene su conciencia ante Él, estando delante de Él. Uno cómo se da cuenta, estando ante su palabra. Poder ir a meditar su palabra tranquilamente y a revisar su conciencia en el espejo de su palabra. Uno cómo se da cuenta cuando se pone frente a los 10 mandamientos del Señor y ahí puede pararse tranquilamente, porque ahí se quita el disfraz. Uno es capaz de ponerse muchos disfraces.
En fin, cada uno se hace responsable. Oremos mucho, porque la cauterización de la conciencia en la Iglesia Católica es muy alta. De hecho, el Catecismo nos hace la advertencia en la tercera parte de aquellos que ya tienen su conciencia afectada. Hubo gente que se puso tanto a justificar el mal como bien, lo justificó tanto que ya se las cree que está en lo mejor, que esa es la voluntad del Señor. Y eso es lo más grave. Y por eso esta gente no aguanta la verdad. Y se van acomodando a los discursos a los que ya está acomodada su conciencia afectada. Y dice el Catecismo que la persona que tiene una conciencia afectada y obra con una conciencia afectada, viendo el mal como bien, se hace culpable. Porque ¿por qué llegó a esa afectación y a esa cauterización, a esa perversión de la conciencia? Por estarse convenciendo de mentiras y cerrarse a la verdad. Eso es muy peligroso. Porque esas personas van y leen la Biblia y la leen como a ellos les parece. Y por eso se acomodan interpretaciones y por eso tienen que buscar tantas salidas exegéticas y tantos recursos exegéticos para poder mantener su conciencia a ese nivel de cauterización. Y pervierten la palabra del Señor, la terminan prostituyendo. ¿Qué es la prostitución? Coger algo digno y pervertirlo. Y eso pasa hoy en la iglesia. Se cogen las cosas santas y sagradas que son de Dios y que vienen de Dios para pervertirlas. Y quien haga eso se hace responsable, a no ser de que nos convirtamos rápidamente y volvamos al Señor y le supliquemos, reconociendo nuestra culpa, como el Salmo nos lo propone hoy. Esa persona, dice el Señor cuando habla del publicano que llega así, no justificándose: Señor, es que me la tienen montada, todo el mundo contra mí y yo contra todos, porque es que yo soy lo mejorcito que hay, y como soy lo mejor, Señor, porque yo no te fallo en nada, yo soy el más fiel, yo soy el que más o la que más fiel te camina, y todos me la montan por eso, porque yo soy el más santo, la más santa. Hay que bajarnos de esa mentira. La gente canonizada, los santos canonizados, están en el cielo. Están en el cielo, ya pasaron la prueba de la muerte. Aquí no hay nadie canonizado, todavía yo no conozco, por lo menos en el dictamen de la Iglesia no nos ha dado. La Iglesia nunca en su historia ha canonizado a nadie en vida. Padre, pero es que este es un santo. ¿Usted cómo dice que se está equivocando con lo del mal menor? Para ti, para la Iglesia, no. Para ti que estás ciego o ciega en un error y vives en esa ceguera, no. En esta tierra todos somos pecadores necesitados de purificación. La Iglesia lo dice, la Lumen Gentium. Ningún obispo, ni el Papa está en camino de purificación. Todos los días oramos por él en la misa. Y él lo reconoce con mucha naturalidad. A ningún cardenal han canonizado todavía, a ningún obispo, a ningún sacerdote en vida. En el cielo tenemos muchos amigos santos canonizados ya, que fue comprobada su virtud heroica, estudiada. ¿Qué mal hacemos nosotros cuando nos ponemos a canonizar lo que no debemos canonizar? Cuando uno vive en el error y en la mentira y en la ignorancia y vive de la soberbia. El problema no es tener soberbia y ser tentado por ella, es vivir de ella, alimentarse de ella, convertirla en un ídolo. Ese es un problema gravísimo. Que nosotros alcancemos la estatura de los niños que tienen que ser presentados ante el Señor para que les imponga las manos y para que ore
por ellos. Que nosotros siempre nos sentamos necesitados de la luz del Señor para ver, como Bartimeo, Señor, que vea, no como a mí me parece o a otro le parecen, porque eso ya es muerte. Eso ya es muerte en este mundo. Los sofistas precisamente hacían eso. Convirtieron al hombre en la medida de todo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos advierte en el numeral 675 que el culmen de la apostasía va a ser cuando el hombre se glorifique a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios. Miren, hoy en la iglesia hay ese tipo de idolatría. Hay gente muy ignorante, llevada por la ceguera, que canoniza e idolatra personas. Movimientos laicales que todo lo que les digan sus orientadores es palabra de Dios y nunca se toman la tarea de ir a verificar si lo que les dijeron si es palabra de Dios o si es de la iglesia. Con que diga que lo dijo la iglesia, pero no se toman la tarea de ir a verificar a ver si la iglesia lo dice. Cuando pasó esto del mal menor, a mí vinieron y me mostraron antes de que hicieran la propuesta, unos argumentos y yo muéstramelos. Primero tengo que verlos porque es mi deber con la verdad, con la gracia, con la dignidad que Dios me ha dado como sacerdote y la libertad que yo tengo y el ministerio para la predicación. Yo puedo dejarme engañar fácilmente, porque soy muy frágil y débil, demasiado. Yo necesito que me muestres para yo verificar con la iglesia si la iglesia dice esto o no. Sí, la iglesia lo dice. ¿Dónde? Y yo miraba, estuve casi 6 horas con una persona, con uno de los promotores de esto, antes de que comenzara a proponer esto. Me dice, el catecismo, la iglesia lo dice, ¿dónde está? Es que nos han asesorado los mejores moralistas, los mejores teólogos. Pero yo tengo que verificar. Yo no me puedo fiar de mejores moralistas. Para mí la mejor moralista es la iglesia, y está en el catecismo, y está en el concilio. Y entonces iba yo leyendo, y esto no está aquí, mira que esto no dice. Santo Tomás de aquí no lo dice, Santo Tomás no dice, mira, aquí está. La cuestión no sé qué, iba y miraba yo la cuestión de la suma, ahí no lo dice, eso es mentira. Pero es que hay que interpretarlo. Ya. Y la gente se les creyó el cuento, y por eso cayeron más de uno, y por eso más de uno le tocó ir a confesarse. Por ponerse a comer de cuentos que de católicos, que de teólogos, que no sé qué. Y entonces me dice esta persona, pero es que el catecismo también se equivoca. Yo un momentico. Porque es que aquí estamos ante el depósito de la fe, y lo que está en el catecismo es magisterio infalible. Hace parte del magisterio infalible del Papa. De hecho, cuando el Papa Juan Pablo II promulgó el catecismo, lo promulgó con la autoridad apostólica petrina, con un acta apostólica. Es que hay sacerdotes y obispos que ponen en duda esto, y los hay. Y el Papa Benedicto XVI lo denunció en su libro póstumo. Y hay sacerdotes y teólogos así. Eso sí, se presentan como ortodoxos, pero es solo vestido. De verdad, no tiene nada. De real, no tiene nada. Y hay gente que se deja engañar muy fácilmente. Mucho cuidado, porque para mantener la pureza del corazón hay 3 dominios. El dominio de la caridad evangélica, como nos la reveló el Señor, el dominio de la afectividad y la sexualidad para mantener la bienaventuranza de la limpieza del corazón, y la pureza doctrinal. A uno se le pervierte el corazón si comienza a llenarse de basura y de errores. Y por eso el Señor no acepta a través del profeta Ezequiel este refrán que ellos repiten, porque es un error. Nuestros padres comieron a gracias y los hijos tuvieron cantera. Y les dice el Señor a través del profeta, eso es mentira. Y ellos serán responsables cada uno. Hay gente que se justifica en las culpas de los antepasados y todo eso para justificar su pecado. Y con eso creen que sanan su corazón y su conciencia. No.
Otros justifican echándole la culpa al diablo. El diablo es culpable de su propio pecado y nosotros nos haremos partícipes y nos dejamos engañar por él. Hay gente que se la pasa echándole la culpa a los demás y a las circunstancias del ambiente. Es culpa nuestra. El pecado cometido es responsabilidad nuestra. Y a Dios, a nosotros, a todos nos capacitó Dios para vivir en la gracia. Y la justificación nos viene de Él. Y la justificación dada por el Señor a todo el que se arrepiente y quiera convertirse y no seguir haciendo lo mismo, es el milagro más grande que nos puede pasar. Así todos los hombres vengan y nos declaren culpables. Si Cristo nos declara libres y nos justifica, con eso tenemos. Y es lo que necesita nuestra conciencia.